Jamendo.com. Jamendo.com. Ahí va. Hola. Hola. Pensaba que, vale, hay que cambiarlo de la cabecera, está claro. No sé cuánta gente le ha dado tiempo a unirse. Pero bueno, estamos en directo. María ha desaparecido. ya volverá cuando pueda. Ah, mira, está ahí, está esperando, de hecho, perdón. Perdón, Sí. que la tenía ahí en el lobby. Hola, Me ha hola petado. traficante de suelos. ¿Qué tal? Mira, ya empieza la gente a unirse. Que Genial. alguien me diga si se oye o no se oye. Que alguien me diga algo, porfa. Y si se Chat. oye, ¿qué tal se oye en el chat? Se oye, dice Marven L. Perfecto. Genial. Vale. Pues nada, pues aquí estamos con alguna incidencia de última hora, pero ya estamos aquí en La Guerrilla Chimpancé, que va a ser el programa de debates de nuestro canal, La Guerra Chimpancé. Hasta ahora solo teníamos uno, como muchos del chat ya sabéis, que era el Show Chimpancé. Y hoy, bueno, me han ayudado a hacer esto. Las personas que estamos aquí hoy para debatir, ahora os las presento. Así que muchas gracias por prestaros a esto y sobre todo siendo el primer día, porque a lo mejor va a ser todo un poco caótico. Vale. Así que os presento ya para empezar. El tema ya lo habéis visto, imagino, en los carteles y en las cosas que han rodado por redes sociales. Es la literatura, exclusivamente la literatura en la educación, sobre todo a nivel de secundaria. Pero bueno, podéis abrir el debate lo que queráis, ¿no? A primaria o a bachillerato o a lo que queráis. Hay unos bloques, ahora los explicamos, pero primero vamos a presentar a los participantes. Twitter lleva unos días que no para con eso, sí, es que somos muy pesados con las redes sociales. Nos están diciendo eso por el chat. Bueno, tenemos a Zaida López, de La Pizarra Literaria. La mayoría seguramente la conozcáis como La Pizarra Literaria porque tiene un perfil en Instagram muy conocido, donde ayuda a un montón de gente con el contenido que sube. Y bueno, es profesora de lengua y de literatura, de las dos cosas. Formadora de teatro también, que eso es interesante porque nos viene muy bien para el tercer bloque. Y una cosa interesante es que, Zaida, ganaste el tercer mejor docente del año de 2021. Eso es así. Sí, bueno, Educabanca hizo un ranking por etapas educativas y quedé la tercera en categoría de secundaria y bachillerato. Vale, joder, pues mucho nivel. Muchas gracias por estar aquí. También, ahí va, que se va el móvil. El plátano. También tenemos a Ignacio Borrás. Ese Ignacio te están diciendo por el chat ya. Rocío Hola, de Juan. Pues bueno, como estábamos hablando antes, o sea, tiene un currículum literario inmenso. Es escritor sobre todo de relatos, ¿no? Si no me equivoco. Has participado en un montón de antologías de relatos. También has sido editor, has colaborado con una editorial. Y bueno, él me pidió que le pusiera la categoría de agitador cultural y le va genial porque de verdad que se mueve mucho en el ámbito de la literatura. Muchas gracias por estar aquí, Ignacio. A vosotros por invitarme. Es un placer. Bueno, luego tenemos a Elena López Silva, que ya es conocida del programa porque estuvo en un show chimpancé, o en dos. ¿En cuántos has estado? En uno, ¿no? En la tier list. Sí. De siglo... De escritores del 27 y... 27 y 98, ¿no? Sí. Y nada, entonces ya la conocéis, pero es escritora, es profesora y es muy interesante porque es filóloga inglesa y filóloga hispánica. Así que tiene un poco la visión de dos mundos. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti. Y también tenemos al final a María Campos, ahí la podéis ver, abajo a la derecha, que es editora
y traductora, también filóloga inglesa, ¿no? María. Sí. Qué guay. Y además te une Sí. con la educación el tema de que has hecho el máster de profesorado, ¿no? Sí, todos los que terminamos la carrera estamos abocados al máster, ¿no? Entonces, Sí, allá que fui. por lo menos hacerlo, ¿verdad? Por lo que pueda pasar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Sí, sí. os cuento a la gente que lo está viendo que Zaida, mira, Clara Ru, no sé si te ha puesto un corazón, yo creo que es a ti. No sé si la conoces. Le mando otro. Pero bueno, pues eso, ya lo hemos hablado en privado, pero Zaida se tiene que ir un poco antes, entonces si veis que a lo mejor copa un poco en los primeros momentos el debate es por ese motivo, ¿vale? Porque se tiene que ir. Esto durará en torno a, pues eso, yo calculo hora y media o así, pero vamos, sois libres de estar aquí el tiempo que queráis, de marcharos cuando queráis y de querer acabarlo cuando queráis, aunque creo que los temas dan de sí bastante. Entonces, nada, voy a abrir aquí los bloques, que ya os los pasé. El primero es un bloque muy genérico, pero que yo creo que nos va a dar para mucho, que es el del propio sistema, ¿no? El del sistema educativo, cómo se configura la literatura dentro del sistema educativo. Entonces, a mí aquí me surgen varias preguntas, ¿no? Yo os las lanzo y ahora por turnos me contestáis a lo que queráis, ¿vale? Pero a mí me han surgido, creo que varias preguntas interesantes que son: ¿es necesario que la literatura sea obligatoria a todos los niveles? Luego meteré un poco de cizaña aquí. ¿Se dan las horas suficientes de literatura en la enseñanza? ¿Debería darse desde una edad más temprana? ¿Es apropiado el contenido? ¿El canon de escritores que se da en los institutos es el adecuado? No sé si, Zaida, empezando por ti, ¿quieres empezar a contestar algo de esto? Pues a ver, es que yo soy una gran amante de la literatura, entonces para mí que se trabaje, yo no veo otra forma de trabajar el resto de la lengua u otras partes de la asignatura sin la literatura. Lo que creo que es fundamental es que el alumnado se sienta atraído y motivado por la literatura que impartimos, y para eso creo que es muy importante cómo se trabaja en el aula. Porque el canon es inabarcable, es decir, es que cuando llegas a tercero o cuarto de la ESO hay una grandísima cantidad de autores que hay que hacer una selección, y no podemos olvidar que no hay autoras, y si hay muy pocas, y ese apartado es fundamental. Los libros de texto como tal, hay veces que es que no se pueden seguir en el aula porque es que hay falta de tantas cosas que creo que eso es uno de los puntos muy importantes a tratar hoy o cualquier otro día, y a revisar y a reformular. ¿Hay falta de horas, falta de contenido o falta de las dos cosas? A ver, es que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que es donde yo imparto clases, yo tengo 3 horas a la semana y no 4, que muchas personas tendrán 4 en otras comunidades, porque nosotros al tener la lengua cooficial, que es el valenciano, tenemos 3 horas de valenciano y 3 horas de castellano. Entonces yo solo dispongo de 3 horas para organizarme todos esos contenidos, que al final el currículum creo que es el mismo en otras comunidades. Por tanto, imagínate lo que yo tengo que acabar cortando y tengo que adaptarme a esas 3 horas. Que lo he hecho siempre porque yo ya, como dice, como he nacido aquí y he crecido aquí y y yo siendo alumna lo he vivido así. Sí. Una duda, ¿en las 3 horas de valenciano se estudia literatura valenciana? Sí. O sea, que tienen el triple, o sea, tienen, bueno, la literatura valenciana tiene mucho más espacio que, porque al ser más reducida, tiene más espacio que la española, ¿no? Que al final abarca más comunidades. Es que, claro, como dan castellano 3 horas y 3 horas valenciano, al final en las 3 horas de valenciano dan lengua y literatura valenciana. Claro, trabajan autores de la comunidad. Entonces, claro, sí que es verdad que hay, muchas veces ellos se quejan de la literatura, claro, porque es que la tienen por todos los lados. Ya. Y en bachillerato bueno. también, 3 horas. Sí, en bachillerato también. Sigue siendo 3 horas y sigue siendo 3 horas valenciano y 3 horas castellano. Y luego en la EBAU, en selectividad, siguen teniendo bloques de literatura para examinarse en castellano y en valenciano. Bueno, Elena, por ejemplo, ¿tú cómo vives esto desde Madrid, ¿no? Sin tener
ese peso yo de tengo la 4 segunda lengua. Yo tengo 4 horas y me gustaría tener 5, o sea que 3 horas, buah, me parece súper difícil. Y además, o sea, a mí me gustaría tener 5 y dedicar un día a leer o a algo relacionado solo con lectura, sin preocuparse porque luego haya un examen de eso ni nada. Entonces, teniendo 3 horas ya es que no sé qué haría. ¿Y tú también harías obligatoria la literatura a todos los niveles? ¿La harías Sí. optativa en algún momento? No, yo creo que es muy importante saber leer. Saber leer, no, que no es que la M con la A es ma, sino entender el doble sentido, la ironía, qué te quiere contar alguien que no te lo está diciendo de manera literal, pero es que eso no es solo de letras, ni de las carreras de letras. Eso es de la vida, por eso sí, creo que sí, es obligatorio. Sí, ese es otro punto del que podéis hablar lo que queráis, que os puse, que es la transversalidad con otras asignaturas, si creéis que es necesario esto. No sé, Ignacio, si quieres decir algo sobre esto primero que se ha dicho. Bueno, a nivel de las horas, yo no tengo ni idea ahora mismo de cómo funciona, porque no estoy en ningún aspecto de la docencia. Pero repescando un poco lo que comentaban, ¿no? Ahora Elena, ¿no? De potenciar la lectura en clase, ¿no? Porque tengo la sensación, me corregiréis vosotras que estáis ahí al pie del cañón ahora mismo, ¿eh? Tengo la sensación de que siempre la lectura, al menos cuando yo estudiaba, es algo que te dejan para casa, ¿no? Y encima a veces con obras, pues o del siglo de oro, medievales, que tanto por vocabulario como por lo que decía Elena de leer entre líneas, ¿no? Como que puede costar más, ¿no? Y ostras, igual si fuera guiado y en clase, también se disfrutaría más, ¿no? De esa experiencia lectora que no solos en casa y sin esa guía, ¿no? María, ¿quieres contestar algo recoger algún guante de estos? Sí, bueno, yo estaba pensando que el debate sobre si la literatura tiene que ser obligatoria, hay que diferenciar entre, entiendo, el estudio de la literatura como historia de la literatura, que me parece, o sea, me parece muy importante, y yo no lo estudié, yo no hice letras, entonces no sé cómo es el currículum, pero yo creo que en bachiller, si hacías bachiller de letras, ahí profundizabas un montón en literatura universal, yo creo que se estudia lo bueno, entiéndeme, yo estudié el Quijote, que es lo máximo, ¿no? Pero que lo estudié yo creo que muy pequeña, y eso es un error, que supongo que ahora hablaremos de ello, creo que es un error que te den el Quijote con 12 años, y también me parece un acierto hacer una revisión de la historia de la literatura, simplemente por cultura general me parece que es muy importante. Entonces, la literatura, la obligatoriedad de su estudio, sí. La obligatoriedad de la lectura, ojo, yo ahí tengo mi opinión de que todo lo que se imponga no va a terminar bien. Claro, Pero es que vamos. te manden es que es fácil decir, bueno, pues la sintaxis o cosas complicadas. Esto es que lo tengo que explicar en clase porque si no lo explico en clase, pues no se va a entender. En cambio, lo de leer, como parece que leer sabemos todos, porque eso lo aprendimos en infantil, pues esto para casa, lo que decía Zaida. Sí. Y no, es que te pones a leer eso, el Quijote, que te lo manden leer para casa y desentiéndete, pues es que es un horror. Es que Sí, y yo no sé vosotras, pero yo no me leía nada de lo que me mandaban. Tampoco sé cómo aprobaba luego. Yo sí, pero porque a mí... ¿Tú sí? Hombre, yo es que he sido una friki desde pequeña de la literatura, entonces pero yo me leía lo que me mandaban y lo que no me mandaban, no sé, imagínate. Pero no te pasa, o sea, yo entiendo que lo que no te mandaran dijera, yo libremente elijo leerme esto, porque es mi voluntad, mi tiempo de ocio y mi disfrute de la literatura. Sí. Pero que te digan, léete esto, es que yo digo, solo porque me lo estás obligando, yo digo, te lo lees tú. Yo no me leía nada. Yo recuerdo que con 14 años o 15 años mi madre se acordará que me mandaron leer, claro, es que imagínate, 100 años de soledad, 100 años de soledad, con 14 o 15 años, creo que tenía 15 en tercero de la ESO, que yo recuerdo que le decía a mi madre, ay mamá, la familia de los Buendía, es que mi madre eso no se va a olvidar en la vida, el trabajo que me mandó, el realismo mágico, pero si es que yo no entendía nada, cuando que si la niña pasaba la mano por la pared, lo de las sábanas. Bueno, me lo leí 3 veces para hacer el trabajo. A mí me acabaron aprobando, porque claro, ¿cómo no me iban a aprobar después del trabajo que le hice? Pero eso marcó un antes y después en mi vida de decir, madre mía, qué angustia, ¿sabes qué? He sufrido. Luego me lo mandaron en la carrera y lo siento, pero es que no pude volver a leérmelo porque ya tuve bastante con esa experiencia con 15 años. Entonces, es que si yo mandara esto
mis alumnos me lo tirarían a la cabeza y creo que con razón. Bueno, a mí, mis alumnos o cualquiera de los vuestros, es que eso no se puede hacer. Sí. Ya. Yo, O sea, hay yo que dar las quiero- lecturas en su momento, ¿no? Antes de pasar al tema No. de las lecturas, quiero ser un poco malo, ¿vale? Porque hay un tema que, como ya habéis podido ver, que me interesa, que es el de la obligatoriedad de estudiar lengua y literatura hasta bachillerato. Porque en un momento en el que la educación se especializa tanto, ¿no? Es el bachillerato, esa época en la que ya empezamos a ir por diferentes vías, cada uno, ¿no? Y a ir eligiendo. El tema de que haya, por ejemplo, que estudiar toda, sea el itinerario que haya escogido, todo el mundo tiene que estudiar lengua y literatura. Y sin embargo, no todo el mundo tiene por ejemplo, una asignatura de ciencias fundamentales o ciencias generales o algo así. No sé cómo veis esto. ¿Alguien quiere responder a esto? A ver, es que la asignatura de lengua creo que muchas veces ellos la ven solo, como decía Elena, bueno, hay que dar la sintaxis porque esto es importante, pero yo creo que ya mucho más allá es que los alumnos estamos evaluando y estamos enseñando por competencias. El alumno tiene que terminar teniendo unas competencias y siendo capaz de escribir un texto correctamente. Yo me he encontrado este año con una problemática muy grande, es que me encantaría que me estuvieran viendo todos mis alumnos de bachillerato porque esto lo hemos tratado muchas veces en clase. Vienen de 2 años de un confinamiento en el que han estado cerrados y con una semipresencialidad. Han pasado de tercero y cuarto sin saber redactar, ¿vale? Me seguían escribiendo de corrido, cuando creo que de primaria tendrían que haber venido sabiendo dónde se pone un punto, una coma, etcétera. Entonces, claro, la asignatura de lengua a veces se plantea como, es que eso ya lo saben, si ya saben leer, como decía Elena, ¿no? Si es que ya saben leer o si ya saben escribir. Bueno, vamos a ver, saben leer y saben escribir no es del todo cierto, porque no saben leer bien ni saben escribir bien. Y eso lo ves cuando un niño tiene que salir a hacer una exposición o cuando un niño tiene que entregar una redacción, no sabe puntuar, y bueno, las faltas de ortografía suya es otro punto a tratar que nos daría para un debate quizá de horas y horas. Entonces, yo creo que sí que es importante la asignatura de castellano como tal, incluso en bachillerato, pero a lo mejor con pinzas y viendo de qué manera, porque llegan a primero de bachillerato y yo este año estoy haciendo un repaso de muchas cosas de secundaria que no han quedado vistas y que hasta qué punto, qué hay que tratar, qué no hay que tratar. Y creo que es que el currículum es inmenso. Y claro, imaginad, por ejemplo, yo que tengo 3 horas, los engranajes que hago para poder llegar a todo. De verdad. De hecho, a la pregunta que os he hecho os iba a poner un condicionante que era, y no me podéis decir dar más horas, porque es imposible. Entonces, ojalá. Ignacio, no sé si quieres decir algo de esto. Bueno, igual no sé si sería una solución o si sería dar más trabajo a profesoras y profesores de lengua, pero yo recuerdo cuando yo estudiaba, todo lo propongo allí porque creo que ahora mismo no tengo conocimiento, pero recuerdo, por ejemplo, matemáticas, la gente que hacía ciencias sociales hacía unas matemáticas adaptadas, ¿no? Y hacía cosas más encaradas a lo que ellos estaban estudiando y no igual matemáticas, pues las que daban pues la gente de bachillerato tecnológico, que era mi caso, ¿no? Igual habría alguna manera de que lengua y literatura también pudiese de cierta manera hacer dos planes distintos, ¿no? Por lo que decíamos, que yo creo que tiene que ser indispensable, pues dominar escritura o lectura, como comentabais, pero igual hay que focalizar igual menos en historia de la literatura y más en sintaxis y gramática, o no, ¿eh? Yo lo lanzo ahí, pero igual esa experiencia que yo tuve de que había 2 matemáticas distintas, igual valdría la pena que hubiese 2 lenguas distintas ya en bachillerato. Antes sí que creo que tiene que ser lo mismo para todos. Mirad, en el chat nos dicen 2 cosas que además están hiladas. Dice Clara Ru, quizás se puede adaptar la asignatura según la modalidad de bachillerato, como ocurre con las matemáticas. Y Tamarindo Guayote es más concreto. Dice, quizás más que aprenderse una retahíla de escritores y poetas, habría que incidir en técnicas de oratoria y escritura. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que es muy importante, porque es que la parte oral, hay profesores, yo tengo, bueno, no compañeros a lo mejor en la actualidad, pero yo llevo 11 años dando clase y en 11 años que llevo dando clase yo he tenido muchos compañeros que nunca jamás trabajan la parte oral. Y la parte oral no es sacar a alguien y, ale, hazme una exposición, no, tienes que trabajarlo. Entonces creo que lo que ha dicho, bueno, Tamarindo Guayotes, que no sé cómo se llama, pero creo que tiene mucha razón, mucha razón. Sí, yo también. Luego, es que, claro, parece que lo de escribir y lo de leer solo es de carreras de letras, pero vamos, es que escribir y leer es algo que hay que hacer en todos los ámbitos. También, vamos, yo creo que ya no como profesora ni como persona de filología ni nada, sino como ciudadana,
cosas que echas en falta en la gente, pues hay veces que se sepa comunicar bien, malentendidos o personas que no saben negociar, pero no saben negociar porque no saben expresar bien lo que quieren conseguir en esa negociación. Pues hay veces que es eso, porque no escriben, lo que escriben no se corresponde con lo que ellos desean comunicar. Pues aprender a hacer eso, a comunicar lo que quieres decir y con las técnicas más que te aseguren más el éxito comunicativo. Pero y una duda. Cuando otros lo están usando para llevarte a su terreno. Estoy leyendo el comentario este. Yo es que no me acuerdo porque ya soy mayor, pero cuando leíamos en clase, ¿hacíamos una lectura crítica de los textos o simplemente... Porque yo creo que cuando yo leía en clase era leer el texto, sonaba el timbre y si se hacía algún comentario sobre el texto era a nivel, analiza sintácticamente esta frase o identifica los sustantivos y los adjetivos. ¿Se hacía realmente comentario de texto crítico que no fuese en bachiller, que se hacía? No se hacía un comentario de texto, se aprendía a hacer el comentario de texto para la selectividad, pero realmente se trabaja la lectura crítica, que es, a mi parecer, la finalidad de la lectura y de la literatura, el trabajar el pensamiento crítico. En mi caso no, os pregunto a vosotros. A ver, se hacen preguntas de comprensión, lo que tú has dicho, y se cree que uno comprendiendo el texto ya está. Pero luego la parte crítica, que yo recuerde siendo pequeña, yo nunca lo he trabajado y a día de hoy le doy mucha importancia en mi aula porque es que una de las competencias es que esa persona no sepa expresarse y sobre todo dar su punto de vista y su opinión. Qué guay. Depende del profe, Sí. depende. Desde que toca. Claro, ya, eso también. Desde años anteriores que hay en el departamento y hay cosas que dices, bueno, pues eso, lo que decías tú, te aparece un texto y las preguntas que hay sobre el texto, pues es, vale, el resumen, que bueno, bien, pero luego ya son, pues eso, encuentra 3 sustantivos abstractos en ese texto o cosas así. Bueno, a veces se intenta guiar un poco a base de preguntas, ¿no? Si el alumno ha entendido el texto y cosas así. Hombre, es verdad que, por ejemplo, si el alumno sabe reconocer que hay adjetivos valorativos, pues digamos que ese sería como el primer paso para que luego sepa, o sea, para luego preguntarle, vale, y con esos adjetivos valorativos, ¿qué tipo de opinión te está sugiriendo el texto? Claro, si no sabe lo que es un adjetivo valorativo, no le puedes hacer esa pregunta porque no la va a entender. Pero no te puedes quedar solo en esto es un adjetivo. Pues esto me sirve para pasar con otro mini bloque que teníamos, que era el del reparto con lengua. Son cosas que a lo mejor están demasiado estancas hoy en día. ¿Lo repartiríais de otra forma? ¿Haríais incluso una asignatura aparte de lingüística y otra de literatura? Yo creo que puede relacionarse todo perfectamente. Aquí, por ejemplo, el último comentario me ha gustado mucho porque dice Historia del arte 2 años, Historia de la literatura 6 años, Historia de la ciencia 0 años. Creo que es muy importante la transversalidad. Y esto se consigue, yo creo que también lo que decía Elena, es que depende del profesor. Al final, los libros, es lo que yo venía diciendo, el libro tiene una serie de apartados que si tú quieres seguirlo a rajatabla, perfectamente puedes seguirlo. Pero es que hay bloques que se quedan cojos y no tienen lo que a lo mejor tú como profesor consideras importante. En mi caso trabajo muchísimo las emociones, que creo que no se pueden olvidar en el aula, y la figura de las mujeres. Acabo de hacer una actividad para el 8M con las mujeres, que dentro de la literatura, de la historia de la literatura, que estamos, es verdad, olvidadas. Y de la historia de la ciencia, pues es que respecto a lo que decía, ¿se podría trabajar a lo mejor en las asignaturas de ciencias? Pues a lo mejor se podría. Pero, ¿de qué manera lo lleva a cabo el profesor? Muchas veces tenemos miedo o no sabemos y la mejor forma de llevarlo a cabo es con formación. De verdad, de la formación es muy importante. Entonces, si te formas, si vas buscando, pues al final siempre surge la inspiración o algo te lleva a querer incluirlo. Que es complicado, no os digo que no, que esto no viene de un día para otro. Y al final también lo llevas al aula y es ensayo-error y vas mejorando. Había dicho por ahí arriba Clara Ru, había hablado de la escritura creativa, que a mí me gusta mucho. Sí, o sea, es una herramienta muy útil. Es el último bloque.
Vamos a pasar al segundo, que yo creo que ahí va a haber mucha chicha, que es el de las lecturas obligatorias. Sí, el tema de hasta qué punto influyen en nuestra vida y nuestros gustos literarios y todo. Aquí yo os lanzo también otra vez varias preguntas, ¿no? ¿De verdad sirven para algo las lecturas obligatorias? ¿Expulsan al alumno de la literatura o lo atraen? ¿Deforman la realidad literaria de alguna manera las versiones adaptadas que mandan, la literatura infantil? Y para mí uno muy polémico, si queréis también contestar a ese, que es, ¿está bien enganchar a los chavales a la literatura a través de autores mainstream, por ejemplo en poesía, como puede ser Marwan, o en novela, bueno, no sé, en novela, empezar por, no sé, cosas así, por ejemplo? Sí, ¿qué opináis de todo esto? María, te he visto antes muy lanzada con el tema de las lecturas obligatorias. Es que no quiero incendiar tan pronto el debate. Yo, lo de las lecturas impuestas ya he dicho que mal, creo. O sea, es mi opinión y mi juicio tanto como consumidora de educación española, como alumna, como profesora. Yo no fui profesora muchos años, pero sí que bueno, yo de alguna forma me habría gustado introducir la literatura en inglés en el aula de inglés. Ya no tanto la literatura, sino que a mí me habría gustado introducir el relato corto, introducir, que es un anglicismo, incorporar el relato corto en el aula de inglés, porque creo que es una herramienta muy chula para fomentar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la reflexión, la empatía. Entonces, a través de textos cortos, yo la idea que tenía era, pues esto, trabajar con los alumnos todas esas cualidades o destrezas que tienen que tener. Con esto quiero decir, si elegí relato corto fue porque creo que imponer lecturas largas en un alumnado que cada vez tiene una capacidad de atención más reducida es una cosa complicadísima. Y creo que genera rechazo en el alumnado. Pero yo ya te digo que llevo tiempo separada de las aulas. Contadme vosotras cómo veis que es la relación de los alumnos con la literatura. A ver, yo no sé, Zaida, yo también estoy en un instituto que los alumnos tienen un nivel más bien bajito, pero, o sea, yo soy consciente cuando hay un libro que se tienen que leer que no todo el mundo se lo lee. Pero eso también pasaba. Igual que no todo el mundo hace los deberes de matemáticas o no todo el mundo se va a estudiar el tema de biología. Entonces, pues, o sea, yo cuando tenemos una lectura sé que no se la va a leer todo el mundo. ¿Qué intento? Pues que por lo menos nunca hago examen de lectura, no sé. Eso también me parece un poco polémico porque lo de estudiar, lo de que leas un libro para estudiar, me parece también muy contraproducente. Eso ha parecido un móvil. Intento que el trabajo sea lo más atractivo posible, incluso para el que no se lo haya leído, que a lo mejor sí que, aunque no se lo haya leído, puede hacer el trabajo, pero que bueno, que en el trabajo pues que escriba o que sea algo creativo por su parte, que tenga que poner algo de sí mismo, no sé. Aunque no se lea el libro, que hay veces que yo sé que no se lo han leído. Que se han leído el resumen. Yo fui de esas. Ignacio, es que claro, si haces eso pasa como dice Elena. Si haces eso, acaban yendo al Rincón del Vago. Claro. Y acaban leyéndose el resumen y te ríes porque si haces un examen de lectura, pues te vienen respuestas de fulanito se muere en tal capítulo y tu perfil no se ha muerto. Entonces, Ignacio, claro, ese es otro debate muy, muy polémico. Sí. Lo de exámenes, no, la lectura hay que hacer, porque también hay veces que depende del departamento que tengas y con quién te coordines y lo que tengas, porque tú a lo mejor quieres hacer, pero lo que tienes no te lo permite. O... Es que hay una parte de la programación, bueno, por lo menos en mi instituto, que es lecturas obligatorias. Claro, o sea, esa es otra restricción que os iba a poner. No podéis hablar de esto sin olvidar que, por ejemplo, en selectividad creo que hay unas lecturas obligatorias, sí, ¿no? Y eso hay que verlo igualmente. Oye, Yo recuerdo, yo en quinto de EGB, estudié el EGB, eso que queda ahí en el pasado. Entonces, fue el año que me pasé mejor porque teníamos un profesor joven que hizo para lectura. Pues el tío se fue a la biblioteca que había en el colegio,
cogió un carrito, lo llenó con 90, 100 libros, lo trajo a clase y dijo, echadles un ojo Y y los el que quemó. más os guste os lo leéis. Ostras. No. María está ahí, No llegamos ¿eh? a 451, ¿no? Y ostras, yo recuerdo de leer mucho y que incluso compañeros que igual no habitualmente no eran de leer, decir, ostras, pues si puedo elegir yo un libro, mirar yo la contraportada y decir, ostras, pues esto me llama la atención, ¿no? Entonces creo que también en el chat lo comentaba alguna de las personas, yo creo que para mí, yo digo, desde fuera de la docencia igual me decís que esto es muy utópico, aparte con las lecturas obligatorias y demás, pero yo creo que los textos clásicos se tendrían que trabajar en clase con un acompañamiento, contextualizarlos en su época social, en su época histórica, pero para leer en casa, o sea, hagamos un canon de cosas que por lenguaje, vocabulario, interés, empatice con los chavales de esa edad, que realmente lo lean y les pueda interesar, pueden decir, ostras, esto me podría pasar a mí, o esto está cerca de mí, históricamente, socialmente, porque al final les estamos haciendo leer historias que dices, vale, sí, hay temas eternos, ¿no? Sí, hay temas eternos en la literatura, pero según cómo te los expliquen o con qué vocabulario te los expliquen, es como en plan de, vale, sí, pues ya me voy a ver el Netflix, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Dejaríais elegir libremente las lecturas a los alumnos? Es que también hay un problema y es que cuando impones una lectura desde la atalaya del profesor o del cultureta o de la alta literatura, generalmente eso genera rechazo en el alumno adolescente y en el adulto. O sea, si a mí me viene un tío diciéndome tienes que leerte esto porque es el canon, porque es una obra maestra que todo el mundo debe leer, digo, déjame y yo me leo lo que quiero si es que me apetece leer. Pero que yo creo que también se genera un rechazo hacia la literatura por eso, por obras universales. Por lo que dice Ignacio, sería interesante establecer un abanico de libros más actuales con los que los alumnos se sientan apelados, identificados, que empaticen y que desarrollen ellos solos el gusto por la lectura. De igual modo que lo desarrollan por cualquier otra destreza, como puede ser la música, o la música es más fácil, o el arte, no sé. Sí. No obstante, es lo que te digo, María. Hay veces que yo, por ejemplo, este año y el anterior, en primero de bachillerato, he tenido que poner 3 libros obligatorios porque mi jefa de departamento me ha obligado a poner los 3 libros. No lo me ha dudo. dicho que hay que trabajar y yo le he dicho, pero es que yo estoy aquí. Yo soy profesora y yo estoy capacitada para, sin que tengan que leerse el libro entero, trabajar textos, trabajar tal, porque para eso estoy yo y creo que es mi función. Pero bueno, finalmente he tenido que leer La Celestina el primer trimestre, el segundo trimestre hemos venido de trabajar El Quijote y la tercera evaluación me toca escoger, que tengo libertad dentro de lo que es, una obra del teatro barroco. Entonces, claro, tú sabes lo alejado y no es que me refiero de alejado, porque realmente los temas que se tratan, esos temas, son temas universales que enseguida puedes engancharlo. La Celestina se ha enganchado enseguida con todo el juego que tiene. El Quijote me ha costado más y he tenido que hacer un proyecto en el que me he tenido que partir el cráneo y ahora pues estoy en proceso de ver qué hago para la tercera evaluación, pero me encontré con ese problema el año pasado y me lo he encontrado este año. Entonces, claro, dice, la Celestina es más sexual que élite. Bueno, es que con la Celestina he tenido enganchados, sobre todo a los de tercero de la ESO, que han leído el Lazarillo porque también la tenía que poner como obligatoria en tercero y, en cambio, trabajando con textos la Celestina en tercero, los he tenido muchísimo más enganchados. O sea, están locos con la Celestina. Cuando explico en la Edad Media el paso al Renacimiento, el Carpe Diem, claro, el goce sexual, profesora, mira la Celestina y sus arreglavirgos. Y madre mía, los he tenido locos con la Celestina. Entonces es lo que te digo, que hay veces, María, que tienes que pasar totalmente, por una de la otra y desde el departamento te dicen, tienes que dar un clásico y te lo tienes que... Claro, ¿no? Y que el talento del profesor y lo que decís, que para eso estás tú, ¿no? Para explicar y para facilitar y para hacer atractivo algo que de entrada es complicado. Pues ya, lo siento. Oye, me anoto lo que me han dicho del perro del hortelano porque tenía dudas, me gusta mucho Peribáñez y el comendador de Ocaña. El año pasado puse Fuenteovejuna y les gustó, pero estoy un poco ahí, a ver qué hago. Porque claro, no quiero que sea aburrido y que me tiren el libro a la cabeza, es que no quiero, porque dentro de lo que me toca,
es lo que tú dices, María, hay que partirse el cráneo y rebuscar ahí a ver cómo los motivo, porque pues es eso. Lo que va muy bien, que creo que lo decías tú antes también, María, es lo del relato corto. Ojo, un relato corto te permite dedicarle, o sea, acabarlo en clase, cerrarlo en clase y si te cuadra bien, va fenomenal. Que eso en épocas más modernas, pues está, vamos, es muy útil para trabajarlo y sí que les gusta, porque es que si es que las historias nos gustan a todos, o sea, si a un chaval le gusta ver una serie en Netflix, le gustan las historias. Lo que pasa es que a lo mejor la manera de acceder a esa historia se le hace pesada si la tiene que leer, porque es mucho trabajo. Claro. Mucha Pero atención. no es que no le guste, o sea, la historia le encanta, la Celestina es una pedazo de historia, vamos, no paran de pasar cosas y muertes y drama. Es que es fenomenal. Lo que pasa es que el acceso a la Celestina, pues es rocoso, pues ahí está el profesor. Y rompo una lanza a favor de cuento corto. Hay un montón de historias de literatura hispanoamericana que no se trabaja la literatura hispanoamericana en el aula, generalmente. Y a mí me encanta, me apasiona. Y hay un montón de relatos cortos que van y funcionan súper bien en el aula. Bien, nos dice Traficante de Suelo, relato corto, historia guapa, uso del lenguaje como si fuera un poema y terminar pronto la lectura. Es un win-win. Súper de acuerdo. Sí. Vale, y el tema este polémico que os comentaba de entrar en la literatura por cosas que vosotras sabéis como especialistas que no tienen demasiada calidad, Bueno, pero que enganchan mucho con la juventud. ¿qué es la calidad? Abro ese debate. ¿Qué es el canon? Vale, que no engancha mucho con el canon. Bueno, es que ahora están todos locos con Boulevard, por ejemplo, de Wattpad. Bueno, sí. Bueno, Y una hasta persona dónde acaba tú- de... Perdón. ¿Hasta dónde tú cortas? Es que, claro, si los enganchas por ahí, pues chico, perfecto. Es que a mí que lean, claro, luego ya a ver qué hacemos con el aula. Pero a mí me encanta que vengan y me digan, mira, estoy leyendo esto, lo otro, perfecto. Si es que creo que cuando tú ya atrapas y ellos leen fuera del aula, has ganado mucho terreno. Sí, es Pero como vamos a ver qué... paso inicial necesario o muy útil. Y luego ya le das eso y luego ya le atraes al lado oscuro. Claro, pero si ya es complicado atraer a un chaval a la literatura. Mira, yo trabajé estuve un tiempo trabajando en una librería y hubo un día que a mí me quedó marcado, porque me viene una madre con un crío como de 8 años y dice, venga por libros para mi hijo. Y yo, bien, estás en el sitio indicado. Digo, ¿qué tipo de libros le gustan? Dice, pues le gustan los cómics. Y digo, vale, pues le cogemos cómics. Dice, no, pero es que quiero que lea libros de verdad. Digo, ¿cómo que libros de verdad? Dice, sí, libros de literatura. Digo, pero vamos a ver. Bueno, al final le tuve que dar libros de literatura. Pero yo dije, si al chaval le gusta el cómic y se pasa el día leyendo cómic, ¿para qué le das otra cosa? Lo primero, lo va a entender como un castigo, porque encima la mujer, muy lista ella, le cogió un par de libros de literatura y como premio le compró un cómic. Y dije yo, pero vamos a ver, es que esto va al revés. Claro. Le gusta el cómic, le plantas literatura al chaval, no sé qué va a hacer con eso, y como premio le das un cómic. Se fue encantada la mujer. Pero vamos, por esto quiero decir que los chavales que están todo el día leyendo historias en el Wattpad, que por cierto las historias de Wattpad son unas marranadas que te cagas, que hay más porno ahí que, bueno, flipas. En este Flipas, canal hemos que hecho la varias Celestina. secciones sobre fanfictions y lo corroboramos. Bueno, eso es. Claro, entonces si los chavales están leyendo las historias de Wattpad y Boulevard, que viene de ahí de Wattpad, creo, y todas estas cosas, pues oye, es que, pues ese tiempo que están leyendo y, joder, que están leyendo y no están viendo una serie de Netflix, que es que tiene mucho mérito también, aunque no sea literatura de alta calidad, ¿sabes? Claro. Yo lo veo como un primer paso. O sea, a mí es verdad que mi yo filólogo sufre un poquito. Pero digo, bueno, pues si empezamos por ahí, pues venga, a ver si luego pasamos al siguiente escalón. A mí que se queden solo ahí me da un poco de pena, pero bueno. Pero mejor ¿no crees ahí ¿no crees que naturalmente eso lleva a otros sitios? Pues no lo sé, si no tienes a alguien, yo creo que te empuje un poco a esos otros sitios, a lo mejor no. Pero vamos a ver, habiendo... Amigo, ¿eh? O sea, no tiene que ser un profesor, ni tus padres, pueden ser tus amigos. Y pero es que puede ser TikTok. O sea, yo estoy viendo ahora chavales haciendo reseñas de libros en TikTok, que yo flipé. Un chaval reseñando un libro de filosofía. Y yo dije, ¿esto?
Quiero Sí, decirte, sí. Sí, pero no sé quién ha comentado. Es que si no se le da acceso a los... No, en un comentario. Si no se le da acceso a los alumnos a la literatura, es el único sitio donde van a tener acceso en el aula. A ver, que vivimos en la sociedad del contacto constante con Internet. Podemos acceder fácilmente a otras cosas y yo creo que empezando por el Boulevard, pues a lo mejor acabas en el Quijote. Mira, Gudrun dice, de hecho, que lo que empezó a leer fueron Gudrun. fanfics. Que a tomar por Mira, culo Pedro Salinas y iba One Direction. Pero si es que no son fanfics son incompatibles One Direction y Pedro Salinas. Yo que soy fan de ambos, que vamos. No hay problema. Yo creo que es que Claro, va a pues ser mira, más fácil el camino, como comentamos, ¿no? El camino empezando con lecturas que empaticen, que les gusten y siempre vas a poderlo escalar a otro tipo de literatura. Al revés, es como te planto con 15 años lo que decíamos, ¿no? El Quijote o la Celestina. Y si eso ya no te gusta, lo que vas a conseguir es ya el rechazo por la lectura y que haya muchos de estos chavales que igual no redescubran la lectura, si la redescubren hasta muchos años después, ¿no? Porque consideren Eso que es. no es que toda la lectura es esto. Entonces, toda la lectura es en verso, con un castellano antiguo que tiene abajo las notas a pie de página para traducírmelo a algo que más o menos puedo entender. Uf. Pero dicen, Mira, dudo no que nos a través de olvidemos. Internet el alumno... No, que dicen aquí lo de dudo que a través de Internet el alumno por sí solo decida leer la Celestina. Para empezar, la Celestina es como el culmen de la literatura. O sea, es a lo que hay que aspirar a llegar ahí algún día. No, de verdad. Hay que aspirar a leer estas cosas al final de tu vida para que se considere que una... Tiene continuación. Si no vas a estudiar filología, igual no hace falta. A ver, eso que dices, Elena, Pero, no muchas sé. veces lo piensas y realmente no. Estas semanas en Twitter, ahora no recuerdo el nombre de la cuenta y me sabe mal, pero hay un ilustrador que empezó a hacer portadas de clásicos de la literatura castellana marvelizadas. Y la portada de la Celestina es un pasote. O sea, yo creo que sí que a través de las redes y tal, alguien ve eso y dice, ostras, pues me llama la atención, ¿no? Voy a buscar de qué va este libro. Y hombre, y la cantidad de novelas gráficas que puedes llevar al aula. Yo, por ejemplo, a veces he ido con libros y alguna de mis compañeras me ha dicho, pero es que esto no sirve para nada. Y yo he dicho, bueno, no servirá para nada para ti y para tus clases. Para mí, para mis alumnos y para mis clases, creo que es un punto de partida, porque yo, por ejemplo, he ido a clase con alguna novela gráfica y he conseguido que la alumna, os hablo de casos que recuerdo, ha ido a casa y le ha dicho, quiero, mamá, que me compres este libro porque lo hemos trabajado en clase con Zaida y me interesa. Entonces, al final, creo que puedes engancharlos y ¿por qué no? Es que un cómico, una novela gráfica es menor, es menos que una novela sin imágenes. O sea, no. Bueno, yo opino eso. Yo también. Se puede hacer mucho con una novela gráfica en el aula. A Maus le dieron un Pulitzer partiendo de esa base, bueno, y al otro le dieron un Nobel por las canciones. O sea, es que realmente las líneas se están diluyendo de lo que es alta cultura y baja cultura, que es una cosa que me parece súper trasnochada y por eso digo lo de que la Celestina no va a llegar. De verdad es que lo de la distinción entre cosas de super nivel y cosas más bajas creo que hace daño a la propia afición o a la propia intención de querer fomentar la lectura. Es elitismo. A mí en la carrera sí que yo recuerdo que tenía alguna profesora que me decía que esto no se puede trabajar y cuando seáis profesores, yo luego ahora pienso, pero vamos a ver, tú estabas muy viendo lo de vista desde la universidad. Ahora entra en un aula y dime lo que tú me estás diciendo, o tú como filóloga no puedes leer estos libros, no puedes leer para literatura. ¿Por qué? ¿Es que voy a ser peor filóloga? Al final me gusta leer de todo y además es que en mi entorno no todo el mundo son filólogos y a lo mejor un alumno me habla de un libro y me interesa y leo ese libro y me permite una conexión con el alumnado y le puedo hacer recomendaciones o mis amigas leen otro tipo de obras. ¿Por qué yo no puedo? Porque sea filóloga. Entonces, esa de para literatura no, muchas veces no lo he entendido nunca, ¿eh? Yo supongo que eso va a empezar a cambiar. Vamos, no sé, en la reunión, yo este año doy segundo de bachillerato y en la reunión hay una reunión para la EBAU y un profesor preguntó sobre eso, tienen que leerse 3 obras, ¿no? Y en la parte desde el 75 hasta la actualidad hubo un profesor que preguntó que si se podía leer novela gráfica.
Y bueno, pues claro, hubo ahí se generó un poco de debate porque había gente que decía que eso no, y que esa gente a lo mejor luego te la encuentras como corrector en el examen y entonces ve que un alumno lleva una novela gráfica y a lo mejor no va a valorar bien la pregunta, pero ya había bastante gente que decía que ¿por qué no? Sí, vamos, que después en cuanto a calidad y en cuanto a técnicas narrativas o literarias para transmitirte un mensaje, era perfectamente válido. Entonces yo espero que eso cambie, porque creo que ya está cambiando, porque cada vez creo que somos más los que tenemos esa opinión y que en el futuro, pues, no sé, que esté aceptado. Mirad, nos ha pasado Ignacio el nombre de la persona que hacía las portadas estas que decía, novelizadas de los clásicos. Gracias. Están muy bien, están muy bien. He mirado unos cuantos y están bastante bien. Ahí lo tenéis. Y siento cortar el rollo, pero me gustaría, por si acaso Zaida tiene que dejarnos así repentinamente, que nos hable un poco del tema de la creación literaria dentro de la clase. Que si ella lo hace y si cree que tiene importancia en la formación. A ver, yo es que hago mucha escritura creativa y hago mucha forma de evaluar distinto a la tradicional. ¿Lo de teatro lo haces dentro del aula o teatro, aparte? Por ejemplo, ahora estos 2 últimos años con el COVID ha estado la cosa un poco, pero sí que años atrás he hecho mucho teatro y de hecho es que les encanta. Solo el hecho de ya salir del aula, bajar al patio o apartar las mesas y hacer teatro, aunque sea sentarse en el suelo y algún juego para que todo lo que vayan siendo las extremidades inferiores y superiores se vayan relajando con música, con palmas. Ya solo eso es que tú ya los tienes totalmente activados. Entonces, también es una parte muy olvidada del... Bueno, para mí la narración es lo que parece como que todos estamos cómodos. Yo trabajo la narración y todos estamos cómodos. Pero ya la poesía se está cada vez más en las aulas, creo que trabajando. Pero el teatro, yo pocas veces escucho que la gente trabaja en teatro. Muy pocas veces, de verdad. Es verdad. Entonces a mí me gusta hacer... En realidad yo siempre tenía muy claro que me da igual que me traten de loca. Hay veces que dicen, profesora, es que hay que estar muy mal de la cabeza como estás tú para hacer todas estas cosas. Bueno, yo tenía muy claro qué tipo de qué tipo de profesora quería ser. Y he tenido muy buenos profesores a lo largo de mi vida, los que recuerdo con cariño, y en algunos momentos he dicho, quiero ser este, porque quiero que todos los días, dentro de lo que cabe, que habrá algunos que le gustarán más o menos, que llegue la clase de Zaida y a ver hoy qué va a ser, hoy con qué nos va a sorprender. No todos los días, pero a lo mejor esta semana qué va a haber de nuevo, o en este tema qué vamos a hacer distinto a lo que podría haber visto de lo que fuera la asignatura tradicional. A lo mejor una escritura creativa ya hace que el día sea distinto. Sí. Por ejemplo, mi último proyecto, que no me ha dado tiempo a compartir por la pizarra porque no me da la vida, hicimos una entrevista a una bruja. Estuve trabajando el libro de Llamad de las brujas, que Esther Gili es una de mis ilustradoras favoritas, y yo llevé el libro al aula. Bueno, claro, llevar el libro al aula, novela gráfica, que no llega a ser, pero bueno, libro con ilustraciones guays. Madre mía, qué chulo, qué chulo. Claro, todos tocándolo, mirándolo, que parece una tontería, pero para lo que decía es que hay muchos que no tienen tampoco acceso, según el instituto en el que trabajes, y muchos de mis alumnos a lo mejor no tienen acceso a esos libros. Y estábamos trabajando la entrevista y podría haber hecho la entrevista como la entrevista tal, normal. Pues dije, bueno, entonces cada uno primero tuvo que investigar una bruja. ¿Qué es lo que realmente entendemos como bruja? ¿Qué encontramos en internet como bruja? Estuvieron investigando y una vez decidieron e investigaron una bruja y cada uno seleccionó, imagínate que esa bruja estuviera viva. ¿Qué preguntas le harías? Y luego tenían que imaginarse la autobiografía o las memorias de esa bruja. Y en la segunda parte del proyecto era redactar cómo sería uno de los episodios pues si esa bruja a lo mejor había matado al marido, un relato corto de cómo prepara la poción para matar al marido. Entonces, claro, yo tengo algunas alumnas que ya se han comprado el libro, les ha encantado el proyecto. Claro, ya te sales un poco de lo tradicional y es que al final era una entrevista
pero cambiando y con un libro que me inspire porque, bueno, es lo que os digo, a mí me gusta mucho Esther Healy, es que me encanta. Yo no recuerdo nada creo que hay que ser de creativos creación en el aula. En el aula. No sé si, Pues si yo vosotros recuerdo, como profesoras o como alumnos a mí me recordáis gusta algo de mucho esto. utilizar la creación porque creo que se comprende la literatura de otra forma, o sea, como que tu cerebro trabaja de otra forma, piensa de otra manera, ¿no? En lugar de ser un receptor pasivo, como que se pone a girar de otra manera. Y recuerdo una profesora en la carrera que nos mandó un trabajo sobre continuar el polifemo, El y la polifemo, sí. pusimos verde, todo, Sí. el grupo. Y luego yo me he acordado mucho de ese trabajo y he pensado, jo, qué útil fue y qué bien. O sea, no sé, yo pensé a Góngora de otra manera, nunca había pensado a Góngora así. Y si no me hubieran mandado ese trabajo, no sé si hubiera pensado nunca a Góngora como lo pensé y como lo... No digo que comprendiera a Góngora como si estuviera allí mano a mano con él, pero pensé de otra forma. Nunca había pensado así. Si lees, puedes profundizar muchísimo, si analizas, puedes profundizar muchísimo, pero si creas, yo creo que estás pensando, bueno, por lo menos en mi experiencia... Sí, es que se activa, yo creo que se activa una parte de ahí del cerebro distinto a cuando lees o cuando haces, claro. Que sí, que los alumnos, algunos pensarán, le voy a tirar, cuando yo creo un proyecto, madre mía, ya viene esta loca con otro proyecto. Yo creo que lo pensarán muchos, ¿eh? Pero luego creo que en el fondo, cuando pasen los años, se acordarán un poco, ¿no? Y dirán, madre mía, este proyecto que hicimos, qué chulo. Y al final esas creaciones, creo que es lo que acaban... El libro se llama Llamadlas Brujas, de Esther Healy y la chica, a ver cómo se llama, ahora os lo digo. Gemma o Gemma Camblor. Gemma, sí. Pero tiene otro nombre en Instagram. Ahora os digo. Vale, en Instagram la chica se llama con Wayayu. Wayayu, que es Gemma Camblor. Es ya. Que es escritora. Y Esther Healy es la que le pone las ilustraciones. Y bueno, no es el primer proyecto que han hecho juntas, han hecho muchos más. La maceta encantada, y luego había otro que era, a ver, el legado de Catherine Elliot, también lo han hecho entre las dos. Y os digo, a mi alumnado también es verdad que yo se lo intento vender de muchas formas, por lo que dice Ignacio un poco, es que al final... Si tú, o María, si tú obligas algo, pero si tú les creas el gusanillo, yo recuerdo siendo muy pequeña, mi madre me dijo, este libro no lo puedes leer porque no tienes edad suficiente. ¿Cómo pica eso? Mi madre me encontraba por las esquinas con el libro y se enfadaba. Y estuve leyéndome el libro a escondidas, poco a poco, y mi madre me lo iba escondiendo. Y al pasar ya unos meses me dijo, ahora estás preparada. Pues yo creo que un poco con la literatura. Buena estrategia esa, ¿eh? La psicología inversa. Buenísima. Conmigo funciona, sí. Esto es de adultos, sí. No sé si queréis aportar los demás algo a esto de la creación. A mí me parece chulísimo, pero bueno, Ignacio sabe más de creación y de escritura. Yo creo que ahí hay un camino enormísimo a recorrer. O sea, por ejemplo, hay iniciativas, los premios Mandarache, que hacen en Cartagena, no sé si los conocéis. Cartagena. Bueno, aparte de involucran a los chavales en clubes de lectura, porque ellos acaban dando un premio, ¿no? Se acaban leyendo unos cuantos libros y los valoran y tal, tanto la parte de lectura como también ha empezado a hacer, bueno, hay una persona aquí en Barcelona que monta unos eventos que se llaman Jams de Escritura en Vivo, y esto él lo llevó 2 años a los premios Mandarache. Claro, al final pones un proyector y a partir de una frase inicial o la gente va diciendo palabras y tienes que irlas metiendo en lo que vas escribiendo, entonces tú escribes en un teclado y todo el mundo está viendo lo que estás escribiendo. Claro, se ve que los chavales se lo pasaron pipa. Ahí había una prueba que era eso, iba a decir, cada vez que ponías tú una palabra, pues ahora, yo qué sé, sardina, ¿no? Y estás haciendo un relato de ahora por aquí no pega nada una sardina. Y claro, se empieza a ir todo hacia el humor, hacia lo absurdo y se lo pasaban genial. Luego también creo que cosas como, yo que sé, La gramática de la fantasía de Gianni Rodari también es un libro brutal para sacar ideas para dinámicas de clase. O sea, desde el binomio fantástico hasta mil iniciativas más.
Y por terminar un poquito esto, ahí tengo un amigo que es profesor, estuvo en Madrid, creo que ahora está en Cantabria, que es Manuel Rebollar. Creo que él era un curso en el que él daba varias asignaturas o tenía un poco el control, entre comillas, de todas las asignaturas. Ahora hubo un año que un proyecto así a nivel de todo el año era de crear un mundo fantástico. Entonces, a los que más les gustaba la historia, pues venga, ¿cuál es la historia de este mundo? A los que más les gustaba la geografía y tal, pues vamos a dibujar el mapa de este mundo. A los que les gustaba la lengua, vamos a inventar un idioma para este mundo, ¿no? Entonces el proyecto curricular al final de todo el año era la gente que más le interesaba una pieza a otra, o había gente que decía, oye, pues yo quiero estar en dos, ¿no? Y ostras, ahí tienes, al final es potenciar la creación en todos los ámbitos, ¿no? Porque eso no tenemos por qué reducirlo a la literatura en sí, al final hay un montón de otras asignaturas en que también podrías después dar ese gusanillo de la creación. Y también formas de ser diferentes de... Vamos, que te encuentras, las personas tienen gustos distintos, entonces, pues a mí me gusta eso, que cada uno potencie lo que le gusta más o con lo que se siente más identificado, entonces, pues, ¿por qué no? Está muy bien. Muchos de aquí escribís. Bueno, yo creo que yo diría que todos, aunque no lo digáis muy en alto. ¿Os sirvió el instituto para empezar a escribir? ¿Algún profesor? Ya veo que no. A mí sí. Pero... ¿A ti sí? Vale, yo, si queréis, cuento mi experiencia. Yo no empecé a escribir por el instituto, ni me picaron con obras así que me interesaban mucho durante el instituto, pero sí que organizaban, por ejemplo, un premio en el instituto y ganarlo, joder, fue un subidón muy grande para seguir. No sé si habéis montado algún concurso de este tipo, las que sois profesoras o Yo el como año alumnos. pasado monté uno que fue a raíz de... Bueno, tenían que escoger una obra de arte y a partir de la obra de arte escribir un poema o una historia. Y bueno, hay mucha gente que hizo verdaderas obras de arte, pero vamos, que yo aluciné y dije, jolín, qué bien escribes, ¿no? Que a lo mejor eres una persona muy buena escribiendo, plantéatelo. Yo a algunas personas se lo dije. Sí. Es que a lo mejor eso que parece una conversación así como muy trivial y tal, le ha dejado algo sentado en el cerebro a un alumno y se lanza Yo a sí partir que de veo eso. lo que, bueno, a mí me funciona bien es cuando mandas algo y lo lees en clase o lees cosas que han hecho ellos en clase y pones en valor ideas que han tenido que a lo mejor para ellos parecen como, es que esto no ha sido nada especial, es que no, vamos, no le dediqué tiempo, se me ocurrió así y decirles, esto que a ti se te ha ocurrido así, no es tan habitual, o sea, es que es muy buena idea o es muy original, a lo mejor luego pues hay que pulir cosas de expresión y tal, pero si tienes una chispa, una idea original, pues es que, o sea, es que es estupendo y ver que le gusta al profesor, que es como una figura así de autoridad, pero que también que le gusta a los compañeros, vamos, yo he visto a gente salir así contenta de clase y luego animarse y enseñarte ahí cosas así en plan tímido. Es que a muchos alumnos creo que les falta eso. Muchos vienen con una falta de atención, ¿no? Y de cariño. Y que no se valoran a sí mismos. Ay, no, profesora, yo es que esto no sé hacerlo porque es que yo no sé escribirlo o yo sé no sé hacerlo. Pero ¿cómo que no sabes? Claro que sabes hacerlo. Y Claro, a raíz de a lo mejor una escritura creativa, anda que no saben escribir. Han estado así un poco en shock el primer minuto, pero después a lo mejor enseguida ya han empezado y se han soltado y se han pasado de las 200 palabras o 150 que has dicho. Y luego te piden que les dejes otras 150 más. Claro que sí, que sí. Si es que gente original, o sea, eso, además hay veces que les pasa a chicos que ya tienen asumido su papel de yo es que no soy buen estudiante, entonces pues ya está. Pero una cosa es no sacar las mejores notas y otra cosa es no tener buenas ideas, no ser original, pues eso, gente que tiene habilidades sociales, que se le ocurre una cosa graciosa de repente, pues, pues es que eso vale, tira de ahí, que tienes ahí buen material. En resumen, la parte artística y creativa yo creo que se potencia muy poco en las escuelas y en los institutos. Al final todo es memorística, es conocimiento matemático para la parte de ciencias, pero no sé, esto de llevar la creatividad al aula, ¿no? Y de bueno, lo que estabas diciendo, Elena, ¿no? De que pueda haber una persona que diga, vale, pues yo igual
estudiándome de memoria las cosas, no soy muy bueno, pero igual tengo unas ideas brutales y en tema de desarrollo artístico, pues soy muy bueno y tengo la sensación de que no soy bueno en nada, ¿no? Porque todo lo que me evalúan, esa porción no me la están evaluando. ¿Y Es creéis verdad que esto también- está cambiando o con respecto a cuando estudiabais o no? A ver, es que luego hay que pasar por el aro, si sigues orientado a bachillerato, EBAU, universidad, hay que pasar por ese aro. Entonces, ahí hay un poco de choque. Sí. Es que O hay sea, que ir luego al final te totalmente tienen que como poner una no. nota que es numérica, que tienes que hacer un examen porque es un instrumento de evaluación, que tiene que valer un porcentaje. Sí, esto va muy ligado al bloque del principio que os contaba del contenido, ¿no? Porque a lo mejor más que estos enfoques requiere cambiar un poco qué cosas entran y qué no. Y la manera que hay de evaluar, yo creo. Que bueno, ahora Sí. está cambiando con lo de las competencias, pero bueno, que el examen tiene muchísimo peso y Sí. ¿Y cuál sería? No quería tirar de ese tema porque se puede ir muy lejos, pero podemos entrar también en el tema de la evaluación, de cómo se evalúa la literatura. A ver, es que si se sigue haciendo lo que estaba diciendo María, o incluso han dicho por el chat, de que sigues pidiendo que el alumnado se estudie una lista de un montón de autores o de tal y de características y ya está. Yo obviamente trabajo y también porque es lo que hemos dicho, es que no nos olvidemos que tú cuando llegas allí tienes un jefe o una jefa de departamento y se organiza un poco y todo el mundo tiene que ir a la par, ¿no? Dentro de, luego tú tienes tu libertad de cátedra, pero se trabaja, o yo trabajo también con textos desarrollar el pensamiento crítico. Prefiero que el alumno, antes de vomitarme las características de trabajo el romanticismo, por ejemplo, porque tengo que trabajar el romanticismo, pero luego a lo mejor es preferible leer un texto y que eso me dé un debate o que el alumno sea capaz de críticamente escribirme una respuesta. Y el alumno, si ha estudiado, sabe lo que es el romanticismo, me interesa más cómo puede aplicarlo que vomítame. Y es que la literatura se sigue trabajando así en el aula. El estudiar, vomitar, estudiar, vomitar. Y eso no, bajo mi punto de vista, no es el camino. Se yo tiene espero que que dar la cambie literatura, sí, pero... porque cada vez somos más los que estamos de acuerdo, creo. Entonces, pues se va haciendo el grupo más grande. Pero de gente. sí, pero sigue pasando, Elena, y a veces es preocupante porque, y ya no tiene nada que ver con la edad, ¿eh? No nos olvidemos que a veces dicen, ay, es que como esta persona es más mayor, no, porque yo tengo compañeras con 50 años incombustibles, que le digo, ojalá el día de mañana yo sea tú, porque le propones cualquier cosa y ya se le incendia el cerebro, la mente, pues tengo esta idea, tengo la otra, y es capaz de crear un proyecto interdisciplinar, y eso es lo que mola. Y entonces Sí, al no va final tanto con dices, ser mayor, sí, es verdad. que no tiene nada que ver. Y sobre todo también ponerse un poco en la piel del alumno, que el alumno es el que recibe. ¿Tú te gustaría, después de tantas horas que pasan sentados, seguir con el rollo? Pues no. Pero eso requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo y al final los profesores tenemos muchas horas, muchas horas de carga lectiva. Que al final no nos olvidemos que son muchas horas. Yo lo dejo ahí. Y desde un despacho uno lo ve muy bien y da órdenes, pero luego pisar el aula y ver la realidad es muy distinta. ¿Qué te pasa, María? Te veo con problemas. Esto es una chufa, ¿me oís? Sí, se te oye bien. Nada, os estoy oyendo todo el rato, perdón, pero es que de repente se han apagado, digo, ya ni se me oye, me quedo calladica. Nada. No, pero se te oye oye, bien. guay. Sí. Si quieres participar de esto. Ay, yo me tengo que ir porque ya empieza mi sesión de evaluación. Yo me tengo que ir. Vale. Pues nada, así que pues, bueno, ha sido un placer. muchísimas gracias, invitarme de verdad. y de conoceros. Igualmente. Espero que a ver si otra vez Gracias, podemos seguir con nuestros debates. Sí, Igualmente, un placer, sí. qué bien. Bueno, yo te sigo en Instagram. Sí, volveremos a hacer un debate sobre esto, si eso más focalizado en algo y contaremos contigo porque ha sido un placer. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y que acabéis bien la tarde. Hasta luego. Chao. Vale, pues mira, al final nos ha dado tiempo a repasar un poco todos los bloques que teníamos pensado antes de que se fuera Zaida. Y no sé si
Voy a quitar esto porque no se os ve. No sé si os ha quedado algo en el tintero de lo que teníais pensado hablar y no lo habéis podido hacer. Bueno, yo a nivel anecdótico, que lo que preguntabas antes, ¿no? De si nos habían potenciado el tema de la escritura en algún profesor, en el instituto y tal. Y yo recuerdo que lo único que había así creativo era, pues había los premios para Sant Jordi, aquí en Cataluña, en Barcelona, donde estudié yo. Pero claro, es que el premio no sé si era premio o castigo, porque si ganabas te hacían salir en un auditorio con el curso de encima y el curso de debajo a leerlo en voz alta. Con lo cual ya los tímidos fuera, los totalmente tímidos fuera, porque al final era una Y además exposición los tímidos son los que tremenda. escriben, ¿no? Claro. Una exposición Generalmente. tremenda. Entonces, no sé, yo escribía y luego cada vez que llegaba ahí cada año decía, vale, me había olvidado de esto, ¿no? Entonces ahí mirando el papel así, que nadie me viera. Y además a lo mejor estigmatiza un poco el hecho de Sí, subirte a sí, leer sí. un poema. Creo que era una pena porque la propia potenciación tenía su punto, eso, premio o castigo. Sí, yo me acuerdo todos los años en mi instituto organizábamos un acto literario para leer poemas y tal, y siempre eché en falta que se le dejara más libertad a los alumnos para poder elegir ellos los textos, porque en cuanto veían dudar a la gente que participaba del poema que iban a escoger y tal, decían, mira, pues cojo aquí en la biblioteca a Quevedo o a Lorca o a Miguel Hernández y te lo lees. Y eché un poco, no sé qué, un poco en falta que pudieran elegir un poquito más. Pero bueno, aún así esos actos yo creo que son buenos porque a mí, por ejemplo, me hicieron sentirme partícipe de algo cultural y ya no me extrañó, ¿no? De cara a los años siguientes. No sé si queréis comentar algo de los demás bloques, de lo que veíamos al principio, algo que recalcar, algo que recoger. Si no, vamos cerrando. Yo creo que por ahí hay un bloque que a mí me parece muy interesante, que es lo de reivindicar la literatura infantil y juvenil. Sí. Se la tiene con muy, bueno, como que no es literatura de verdad y al final también lo que decíamos ahí, que igual esos son los libros precisamente por los que tiene que entrar la gente joven a leer, ¿no? Y se están escribiendo cosas maravillosas. Entonces que se siga teniendo como una literatura de segunda y bueno, esto para que lo lean los chavales, pero no tiene temas universales, no mola, no, hay un montón de cosas interesantísimas. Y creo que eso también se potencia, no sé, en este canon, ¿dónde están los autores de literatura infantil y juvenil, no? Yo al menos, cuando yo estudiaba no había ninguno. No, y ahora Gloria no. Fuertes. Es verdad. No, te lo digo en serio, Elena. Gloria Fuertes a mí me parece una grandísima autora porque además tiene todo el recorrido, tiene literatura más dirigida a niños, luego a adolescentes, y luego tiene una poesía más adulta y más madura que va de la mano con el desarrollo literario las cosas. Vamos, lo que yo leí de pequeña, que era Gloria Fuertes, luego la pude seguir leyendo de mayor. Sí, Gloria y por ejemplo, no sé, era una figura que no era respetada precisamente por eso, por ser literatura para niños y jóvenes y adolescentes. Y era una gran escritora. Sí, también haría falta, es que parece que además la literatura juvenil es lo mismo, un globo, y ahí ya está todo, y hay literatura juvenil o infantil muy buena, y hay literatura juvenil infantil que, bueno, Claro. Entonces, pues, sí, la Como verdad todo, que estaría ¿no? bien tirar un poco de esas cosas que son tan buenas y que están ahí metidas en el mismo saco de las demás, que no... ¿Tenéis ejemplos de literatura juvenil así que estén guay? Es Yo iba a decir desconozco que absolutamente el género, ¿eh? yo me acuerdo mucho siempre de un libro que para mí fue como el pase de la literatura juvenil, de leer Roald Dahl a empezar a leer cosas más poéticas, cosas más adultas, que era un libro que se llamaba Nube de Noviembre, creo que era. Se llamaba, de estos del barco de vapor. Pero por primera vez vi un libro así que no era simplemente de relatitos y tal, sino que tenía como un lenguaje un poco más poético, y ese para mí lo tengo marcado porque fue un enganche. Y luego, bueno, para pasártelo bien, pues tenías lo que he dicho, lo de Roald Dahl o Fray Perico o cosas de estas. Hombre, Roald Dahl también es lo que decía María, porque Roald Dahl luego lees sus relatos para adultos y son una pasada. O sea, también tiene todo el tema de decir, lo puedes enganchar con 8 o 9 años con el Super Zorro y de ahí tira para adelante. Yo tengo que decir que yo leí el Super Zorro de lectura obligatoria. Es que al final aquí cuentas mucho con tu propia experiencia también como alumno.
y a mí me mandaron leer El Superzorro en primaria y no me gustó nada. Pero bueno, eso fui yo sola, no sé. Y yo leía todo, ¿eh? Yo era de las que se leían todo y El Superzorro no sé por qué no me... Pero por eso yo creo que es muy importante, no sé si se ha mencionado o yo lo he mencionado de pasada, yo creo que es muy importante preguntarle al alumno qué le gusta a él. Obviamente no se puede leer todo lo que... O sea, no puedes adaptar tus clases a lo que cada alumno vaya a querer. Pero sí que es interesante, por ejemplo, pues eso, hacer una encuesta previa antes de poner una lectura obligatoria, pues hacer una encuesta previa, que se haga una votación, que por mayoría o por consenso se dedique tiempo a algo que ellos están escogiendo y de lo que se van a sentir parte. Yo creo que no se pregunta qué te gusta. Sí, eso también depende de la edad, de la madurez. Yo en segundo de bachillerato las lecturas las elegimos así, por votación. Me presento un poco las que hay y, bueno, las que hay muchísimas, claro, pero llevo como, pues yo qué sé, 10, 12. Y hablo un poquito de cada una y votamos. Y todos leemos la misma, pero es una lectura que han votado ellos. Eso está genial. Pero es verdad, claro, eso en segundo de bachillerato, pero a veces... Quizás si son más pequeños, no lo sé porque todavía llevo pocos años, pero quizá con los más pequeños yo hay a veces que dudo porque pienso hasta qué punto les estoy, porque yo soy bastante permisiva, creo, hasta qué punto les estoy dejando quedarse en su zona de confort y no salir de ahí, claro. Y si yo no tiro un poquito se van a quedar ahí siempre, nunca sé dónde... Pero no es aplicable eso a los de bachiller también, quiero decirte, esa duda no la tienes con los de bachiller. Ese miedo a que se queden. Que se puede hablar más con ellos y que, bueno, que expresan unos juicios más maduros a veces. También a veces hay que poner un poco de límite, ¿no? Pero bueno, que ellos mismos, si tú les dices, oye, pero piensa un poquito sobre esto, que esto no te genera no vas a aprender nada con esto, no te va a servir para mucho, ¿no? Y dicen, vale, bueno, sí, es verdad, tienes razón, venga, vamos a algo que sea un poquito de reto. Pero con los pequeños, a lo mejor, yo muchas veces pienso, es que si yo no tiro un poquito de ellos, a lo mejor se quedan ahí porque están cómodos, que es humano, ¿no? O sea, yo todavía tengo esa duda de igual tengo que forzar un poquito para que pasen al siguiente nivel, porque si no ellos solos a lo mejor se quedan ahí, no lo sé. Sí, como dice Puzas, se nos quedan en los libros de youtubers, que es algo que no ha salido, pero que podría haber salido, los libros del Rubius, de Mike Crack. Libro de youtuber es un oxímoron. O sea, libro de youtuber, eso sí que no es un libro. Es que es verdad, es que también se llama libro a muchas cosas que no son libros. Porque no se puede llamar libro a El Quijote y luego a lo que sacan del youtuber, y aquí sí que estoy de acuerdo en que no se puede leer de todo. Es que eso no es un libro, eso es un producto impreso. Es un producto impreso, como es una etiqueta de un champú. O sea, realmente no tiene ningún contenido literario ese libro, no tiene ninguna... Es que es cotilleo, sobre todo, es el pronto o el semana, pero de los youtubers. No, es verdad que hay libros que siguen siendo un producto, pero que hay libros que son más bien una especie de cómic o de sí, el gráfica. De Virtual Hero, del Rubius y eso bueno, eso está bonito, sí. Pero los libros estos de youtubers, que son los de la vida de fulano y te la cuentan, eso es el la vida de un chaval que tiene 15 años. Sí. Las memorias de Justin Bieber. Que bueno que sí, pues están leyendo. Sí, no sé. Pero no es un libro. Vale, pues si no queréis comentar nada, vamos cerrando. No me suelen gustar estas cosas, pero no sé, tenéis un minuto cada uno si quiere decir algo sobre el tema o si no, lo dejamos aquí. Modo debate de campaña electoral activado. No sé si queréis hacer un resumen de qué creéis que es más importante, dónde focalizar. Empezamos con Ignacio. ¿Cuál es mi cámara? ¿No? Saca la docking. No, yo un tema que al final creo que hemos hablado poco, pero creo que también me parece muy importante, que es el tema de las autoras, porque en todo el canon y todos los contenidos... Sí, yo pensaba que íbamos a hablar más de esto, sí. Realmente es una tristeza lo descubrir grandes autoras con el tiempo y decir, oye, pues ¿por qué esta no me la han explicado si caía en esa generación del 27 o caía en ese siglo de oro, ¿no?
Y luego un tema que sí que hemos desarrollado, el tema de la creación literaria. Yo creo que convertir la literatura en un juego y no solo en algo de tengo que leerme 300 páginas en casa porque me hacen un examen, sino focalizar la creación literaria, convertir la literatura en un juego, tanto en el aula como incluso fuera. El tema del relato corto también me ha parecido interesantísimo, lo que comentaba María. Es decir, oye, hemos trabajado un relato en clase, lo hemos podido trabajar entero, pero si ese relato me ha gustado, yo en casa voy a buscar más relatos de ese autor, ¿no? Al final también creo que está ligado un poco con eso, ¿no? Bueno, eso, convertirlo en un juego, convertirlo en algo que realmente les pueda interesar y les pueda motivar. Y ya está, votad por... Elena. Pues yo, no sé, yo por un lado insistiría en lo de que soy optimista, en una manera happy de acabar, porque sí que pienso, sí que cada vez me encuentro con más gente que, pues eso, que quiere hacer cosas y luego compañeras o compañeros de departamento que a lo mejor ellos por sí mismos no lo harían, pero que en cuanto tú se lo dices, pues te apoyan y enseguida están contigo y dicen, pues sí, venga, yo no sé muy bien cómo, pero te ayudo, tú pídeme lo que quieras, que ahí me tienes. Y luego una cosa que ha dicho Zaida, que tampoco le hemos dedicado, que no hemos vuelto a comentar, es lo del trabajo de las emociones, de no solo contenido teórico y de método y de escribir y tal, sino de relacionarlo con las emociones y con la propia personalidad de cada uno, que es una manera Pero te refieres a los textos. A los textos. A relacionar los textos con las emociones. Vale. Sí, y con cómo, pues eso, plantear un trabajo de lectura y que a lo mejor pues cada alumno pueda elegir, hombre, dentro de unas opciones, porque si no aquello se convierte en un sin Dios y no hay manera de evaluar eso, pero que cada alumno pueda elegir la opción que más casa con su personalidad, que también es una manera de autoconocerse. Y decía, había leído en el chat por ahí antes, que lo iba a decir, pero luego se me pasó, que Jorge Manrique, ¿no? Pues que Jorge Manrique, pues a ver cómo metes a Jorge Manrique. Pues a mí Jorge Manrique, una cosa que sí que han entendido súper bien con las coplas de Pie Quebrado, es que yo les decía a los chicos, en tercero de la ESO, ¿no os ha pasado nunca que estáis así como muy al límite y notáis que si seguís hablando os vais a poner a llorar? Pues eso es el Pie Quebrado de Jorge Manrique, es que si sigue hablando, si sigue escribiendo, se pone a llorar. Entonces se corta, se tiene que parar. Y con esa emoción empatizan, porque es que nos ha pasado a todos, que dices, estás con tus padres, estás teniendo una discusión o algo que te agobia muchísimo y dices, vale, me voy a callar porque es que como siga hablando esto va a ser horrible y no consigo nada. Entonces, si vas por ahí, si vas por las emociones y por algo que es humano y que nos toca a todos, funciona y luego te acuerdas, porque te ha tocado a ti, a quién eres tú, no solo a algo que te es ajeno y que no tiene nada que ver contigo. Y ya. Entonces, emociones y optimismo para el futuro. Genial. Qué optimista. Muy bien. Mira, te ponen totalmente un fan. María, cierras tú. ¿Qué responsabilidad? Soy la única que se ha enterado ahora de que el Pie Quebrado era por eso. Bueno, yo no sé, yo me inventé eso porque pensé, a mí, yo con pues esto... me parece una justificación maravillosa. No, pero es muy buen truco para que se queden que es así. O sea, que se acuerdan, a mí me funcionó súper bien, porque se acordaban, porque decían, es que a mí me ha pasado esto. Nada, yo me sorprende que nos haya comentado la famosa frase, que nos haya hecho el comentario de los jóvenes leen menos que nunca y escriben peor que nunca. ¿Eso no se ha dicho? ¿Cómo es posible? Lo de los jóvenes leen menos que nunca. ¿Cómo, perdón? Hay mucho optimista por aquí. Es que lo de que los jóvenes leen menos que nunca, a mí me hace gracia que se diga... Por eso lo que mencionaba antes, en una época en la que los jóvenes están constantemente leyendo WhatsApp y enviando WhatsApps. Es decir, los jóvenes yo creo que escriben y leen más que nunca. Sí. Entonces ese drama me fascina. Pensamos, ay, escriben con más falta de ortografía que nunca. Eso se lleva diciendo 300 años. No, sí, de verdad, eso desapareció. O sea... Y hay una cosa muy chula, que ya, bueno, esto da para otro debate, y es que creo que cuando los jóvenes, esa gente... ponen faltas de ortografía en WhatsApp y en Messenger y esas cosas que hacíamos nosotros, lo hacíamos de una forma consciente y realmente yo creo que reforzábamos el conocimiento ortográfico renunciando a él. O sea, es decir, escribir mal nos venía bien para reforzar que nos estábamos saltando la norma conscientemente. Para saber qué era lo que está bien, sí.
Claro, y entonces todos esos dramas a mí me hacen mucha gracia. Hay gente que se los toma súper a pecho. Me gusta que no haya salido aquí porque soy gente guay. Y nos preocupan esos dramas. Sí, estábamos todos bastante de acuerdo en general. Sí, es verdad, no ha habido mucho salseo. No. No nos hemos peleado. Ya sabía que iba a pasar esto. Pero bueno, habrá que traer algún demonio un día al programa. Un pesimista. Yo quería hacer muchas veces de abogado del diablo, pero bueno, he visto que la conversación fluía sola, entonces tampoco me quería meter mucho ahí en medio. Yo Solo he pues, soy dicho un lo poco de... pesimista con la avalancha de información. Ahí sí que veo... Uf. O sea, yo creo que una cosa que tenemos que enseñar es cómo seleccionar la información de calidad y cómo diferenciarla de lo que no lo es, porque, vamos, es que los adultos somos víctimas de bulos y de estas cosas que se te envían, vamos, en mis grupos familiares. Lo de que los plátanos dan el SIDA. Pasa a tu tío un bulo que le han reenviado y que es importantísimo poner en conocimiento de toda la familia, porque es que, bueno, se acaba el mundo el mes que viene y no lo sabíamos. Eso sí que me parece... Ahí sí que soy un poquito pesimista. Es que se da para debate, se da para otro debate. Sí, el tema de fake news y si las tecnologías son de la información o la desinformación, ¿no? Cuando tienes tanto bombardeo, ¿cómo discriminas, ¿no? Esa lectura crítica para... No, eso... Y eso en la asignatura de literatura es importante enseñarlo y pues saber cómo. A lo mejor de la literatura deberíamos irnos a la comunicación en general en este programa, pero bueno, todo se verá. No sé de qué va a ser el siguiente debate, lo iremos diciendo por las redes sociales, seguramente haya alguna votación para que vosotros elijáis entre varios temas. Y antes de cerrar, se ha suscrito gente estos días, bueno, nos ha empezado a seguir gente estos días, así que gracias a Guasiño 10, gracias a Yudorita, gracias a Celia Román, gracias a la pizarra literaria, gracias Zaida, gracias a Sara JR, gracias a Marta Benele, a Rocío de Juan, a Daniela HI, a Weiser y a Joel Divira. Muchas gracias por seguirnos porque nos ayuda un montón esto. Y nada, y muchas gracias a vosotros y a Zaida que ya no está, pero muchas gracias por estar aquí, por haber compartido tanto conocimiento, ha estado muy guay, muy guay. O sea, ha superado todas mis expectativas el primer programa, sin ningún fallo técnico así muy importante y todo muy fluido. Así que, de verdad, muchas gracias y, bueno, para los debates que queráis estar, aquí estaremos en este canal. A ti, muchas gracias a ti. A vosotros. Gracias, así que Cristian. nada, cerramos y creo que antes de que haya cualquier debate, cualquier cosa, el 29 tendremos Show Chimpancé, con un invitado muy especial, no sé si decirlo. Voy a dejar un poco... No, voy a dejar, lo digo. Las iniciales, Hype. algo, un titular. Vale, voy a decir, porque ya está más o menos confirmado, con Angelo Nestore. O sea que os quiero por aquí, porque seguro que vais a tener muchas ganas de escucharle. Así que nada, me voy sin hacer raid y sin nada. Muchas gracias también a los que habéis estado escuchando. Hasta luego. Chao. Adiós.